A todos nos gustaría que nuestras ciudades se caracterizaran por la presencia de árboles tan hermosos como los que estamos viendo: olmos, jacarandá, entre otros. Todos sabemos, por ejemplo, del respeto que existe en Japón por el cerezo, un árbol que al florecer genera una ceremonia y tiene todo un sentido. En la foto, los cerezos se encuentran en Alemania, en la ciudad de Bonn. A alguien se le ocurrió, alguien pensó que en su ciudad podría tener algo tan hermoso como aquello que esa persona apreciaba y que se encontraba lejos. Y así hay otros ejemplos de calles que tienen 4 vías, pero que han sido modificadas para dejar al auto solamente 2 vías. Una vía para los árboles y una vía para las bicicletas. Obviamente que el concepto de árbol que hay detrás es distinto al que tenemos en nuestras ciudades. Aquí tenemos una imagen con ciruelos en flor, una imagen poco común también en nuestras calles. Y esta es una avenida en Japón. Esta es la calle donde más negocios se hacen en Japón. Y fíjense cuál es el elemento que la caracteriza. Son precisamente los árboles. Los árboles forman parte de las ciudades, en muchos lugares del mundo. Hay una coexistencia. Bueno, ese concepto yo creo que lo debemos apreciar. Y esta es una calle que también está en Japón. Esta calle está con una presencia muy importante de ginkgo biloba y sus hojas tan características están en otoño cayendo al suelo. Algo tan hermoso como lo que vemos es respetado. Esta calle no se usa para transitar, ni tampoco hay una gran cantidad de personas barriendo las hojas por algún concepto atávico que tiene que ver con la mantención del alcantarillado u otra cosa. Aquí hay un respeto por la naturaleza. Esta calle también está en Corea y estos son nuestros conocidos. Y esta es una calle que está con un jacarandá por ambos lados y a nadie se le ha ocurrido siquiera pensar que se va a caer una rama, que es posible que se caiga un árbol o que hay que desmocharlos o hay que mutilarlos porque han crecido mucho. Otra calle en Corea y observamos los árboles que han crecido, observamos que son árboles de un tamaño respetable y también observamos que no hay cicatrices en los troncos de estos árboles. Ha habido un tratamiento adecuado. Ha habido un tratamiento adecuado a la especie y también adecuado a lo que se quería obtener. Y vemos personas transitando por una calle muy hermosa, de nivel mundial. Y aquí apreciamos la coexistencia entre los árboles y los vehículos. A nadie se le ocurrió poner árboles de gran tamaño que de manera normal se desganchan y que dañan los vehículos. Aquí son árboles de mediano tamaño, con copas reducidas y probablemente han sido formados para poder tener esa apariencia. Y esta es una calle en Brasil, en Porto Alegre. Esta calle probablemente con mucha dificultad podría existir en nuestro país o en nuestros países. Esta calle ha sido cuidada y ha sido mantenida
Y hoy día podemos ver la comparación entre la parte aérea de sus copas y cómo es la calle abajo, cómo es la calle por donde se transita. Es una calle hermosa en ambas situaciones. Y obviamente que todos aquí entendemos que los árboles son seres vivos, que los árboles son, por lo tanto, entes que deben ser cuidados y respetados, y a nadie se le ocurriría pensar aquí en desmochar estos árboles. Sería un crimen. Y lo que hemos observado en las imágenes anteriores es el uso del árbol perfecto. El árbol perfecto existe y es aquel que se adecúa al espacio disponible según la especie a la que corresponde. Cuando elegimos un árbol de una especie que crece mucho en estado adulto para un espacio aéreo y subterráneo pequeño, estamos haciendo una elección inadecuada. El árbol perfecto es aquel árbol de la especie que crece de acuerdo al espacio que nosotros tenemos disponible. En un espacio pequeño, tanto aéreo como de suelo, nosotros elegimos una especie que crezca no más allá del espacio que tenemos disponible. Ese es el árbol perfecto. Ese árbol no requerirá poda. Ese árbol no requerirá ninguna mutilación. Ese árbol no entrará en conflicto con la demás infraestructura. Hemos elegido, en consecuencia, el árbol perfecto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no utilizamos ese concepto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando elegimos árboles grandes o, por ejemplo, una especie que crece 25 o 30 metros en estado adulto y la situamos bajo el tendido eléctrico? Ahí estamos instalando un conflicto que con el tiempo se va a producir. Y con el desconocimiento que existe respecto de la forma como manejar los árboles, va a ocurrir lo que vemos en la foto. Los árboles van a ser mutilados. Es decir, se le va a cortar o se va a eliminar parte útil de los árboles para evitar que entren en conflicto con el tendido eléctrico. Situaciones como las que se observan en estas imágenes, correspondientes a 2 araucarias en la ciudad de Temuco, que fueron intervenidas en 2016, este año precisamente, indican el conflicto que existe entre el arbolado urbano y el tendido eléctrico. Conflicto que probablemente sea bastante artificial cuando no se conocen las especies ni su comportamiento. Estas 2 araucarias araucanas han sido mutiladas sin tener claro el objetivo que se debía perseguir al manejarlas. Y existe no solamente esa situación, sino que en muchas otras ciudades está ocurriendo lo mismo. El año pasado, producto de temporales con viento, en la ciudad de Santiago cayeron 72 árboles. Algunas comunas estuvieron sin electricidad 1 o 2 días. Este año, al parecer, se ha querido evitar esa situación y se ha intervenido todo tipo de árbol que esté cerca del tendido eléctrico. ¿Cuál es el criterio que impera o que domina las acciones que en este ámbito se realizan? Otra situación es la que observamos con troncos que al ser trozados permiten observar que la madera está en buen estado. Y situaciones como esta, la pavimentación de una vereda que no deja al corque o taza a los árboles. Los árboles tienen raíces. ¿Quién hizo eso? Ignora las partes de un árbol.
Existe evidentemente un conflicto entre la gente que pavimenta y la gente que mantiene el arbolado urbano. Entiendo que la situación de la izquierda fue corregida, de la otra no he sabido nada. Y aquí se han mutilado varios árboles para poder instalar un andamio con el objetivo de pintar ese edificio. Y estamos en una ciudad tradicional, en una ciudad donde se supone que existe conocimiento respecto del arbolado urbano, respecto de la arboricultura urbana y su manejo. Y no solamente tenemos problemas con los árboles que forman parte del patrimonio urbano de la ciudad, también tenemos problemas con muchos lugares donde no hay árboles, ni en áreas verdes, ni árboles diarios. Un estudio que se hizo el año 94 determinó que en Santiago existen 6 millones de árboles. Un estudio realizado hace 4 o 5 años por la Universidad Católica determinó que había un déficit de 12 millones de árboles en el Gran Santiago. Ese es un tema importante, es un tema no menor, sobre todo cuando, conociéndose estos datos, no se avanza en solucionar el problema. Y aquí tenemos dos situaciones que son dignas de destacar. Una, la instalación de un poste al lado de un árbol. No es el árbol el culpable. Y fíjense que en la mitad del poste hay una segunda luminaria para iluminar justamente la vereda. Lo que significa que la mutilación de ese árbol era absolutamente innecesaria. Pero se aplica un criterio parejo en todos los casos, es decir, las personas que están haciendo esto no tienen conocimiento para discernir cada situación. Y vemos al lado un árbol en la ciudad de Valdivia que, teniendo espacio, ha sido mutilado en sucesivas oportunidades. ¿Es esto lo que queremos para nuestras ciudades? Y aquí otro ejemplo: árboles de avanzada edad o árboles que han sido dañados cuando son mutilados, porque la mutilación genera una herida y por esa herida ingresan bacterias y hongos que se alimentan de la madera de los árboles. Y aquí tenemos un caso. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿ese árbol había que derribarlo? Muchas personas piensan que porque el árbol tiene pudrición central, su madera internamente está podrida, el árbol debe ser eliminado. Y la verdad es que un cilindro sólido es casi tan resistente como un cilindro, como un tubo. Y eso se ve en los postes que se ponen en la ciudad. Los postes no son de fierro sólido, son tubos. ¿Por qué se ponen tubos? Y es porque son muy resistentes. Son muy resistentes. Bueno, ese concepto no ha sido llevado en términos mecánicos al arbolado urbano. Y nosotros sabemos que un árbol que tiene pudrición central, pero tiene un cilindro sólido, un contorno sólido, sano, ese árbol es muy resistente y no se va a caer. Por lo tanto, hay que ser capaz también de discernir caso a caso y aplicar los conceptos de la arboricultura urbana para poder mantener el arbolado en la ciudad. ¿Y cuál es el problema y la derivada de esto? Karl Popper nos señala: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Podemos profundizar en cada uno de los problemas que tiene hoy día el arbolado en la ciudad, y aquí señalamos a algunos de ellos. Primero, problemas de sitio. En los diseños nosotros observamos la copa de unos dibujos, pero no observamos las raíces. Los árboles tienen raíces, y cuando nos quedamos solamente en el diseño y no somos capaces en el diseño de identificar el árbol perfecto, ocurre que luego los árboles rompen las veredas,
los árboles alcanzan la infraestructura, los árboles superan el tendido eléctrico, los árboles se convierten en un problema. Y la respuesta a ese problema es la mutilación. O sea, el dibujo que estamos viendo, a poco andar, significa árboles mutilados. Y los árboles tienen raíces. El concepto que existe es que el volumen de raíces es simétrico al volumen de la copa. Hay gente que afirma que los árboles tienen solamente raíces superficiales porque las raíces tienen que respirar. Tamaña ignorancia. Hay árboles que alcanzan la napa freática, árboles que tienen raíz pivotante, árboles que tienen una masa radicular de tal tamaño que mecánicamente tienen que sostener la copa. Entonces, el criterio de la raíz superficial, porque las raíces tienen que respirar, es falso y no se debe aplicar. Aquí tenemos un caso en la ciudad de Santiago. Esta es la entrada a la Quinta Normal. Estos son dos plátanos orientales, árboles que tienen un diámetro superior a 1 metro, y a la izquierda vemos un cedro del Líbano, y los tres árboles se están secando. Y se están secando, yo diría, por una razón, porque bajo ellos se construyó el metro, y cuando se hizo el metro necesariamente fueron afectadas sus raíces. Entonces, al ser afectada la raíz, la respuesta se produce en la parte aérea. Estos árboles no tienen un horizonte de vida muy largo y necesariamente deben ser repuestos. Y aquí tenemos dos casos, personas que al parecer sabían un poco más de arbolado urbano y dibujaron árboles con raíces. Y lo que han dibujado, además, es justamente las cañerías y las tuberías que corren por la ciudad. Otra posibilidad de conflicto, si es que nosotros no elegimos el árbol perfecto. La calidad de la planta. Es común que nosotros veamos pequeños arbolitos de tronquito muy delgado o de tallo muy delgado afirmados en palos, los que elegantemente son denominados tutores, como si tuvieran realmente un rol importante que cumplir. Estos tutores no debieran existir, porque allí se debieran establecer árboles de calidad. Un árbol de calidad es aquel árbol que tiene más de 2 metros, que tiene una copa formada y cuyo tronco es capaz de sostener esa copa. Y en este caso no estamos viendo eso. Aquí estamos viendo pequeños bellotos del norte, que han sido producidos muy juntos unos con otros para generar competencia y que han sido establecidos en la ciudad en un momento en que su desarrollo no lo justifica.